Hola a todos y a todas. Hoy en Hablando con la Conservadora nos encontramos con Viviana Ortiz Monsalve, arquitecta que cuenta con una trayectoria profesional de más de 25 años, enfocada en la recuperación y conservación del patrimonio cultural. Hoy hablaremos de la casa donde está ubicado el museo, en el marco de la exposición temporal Una esquina con historia, 61 años del Museo de la Independencia, Casa del Florero. Cuéntanos, ¿cuándo se construyó la casa? Para hablar de la casa donde hoy está el Museo de la Independencia, hay que hablar de la ciudad, de la fundación de la ciudad. Hay que remontarnos al siglo XVI, cuando los conquistadores llegaban y implantaban las ciudades. Para el caso de Bogotá, contamos que llegó Gonzalo Jiménez de Quesada en 1538 y fundó Bogotá asignando unos solares, asignando los sitios de gobierno, el sitio de la iglesia y trazando las calles. Para el caso de la Casa del Florero es importante resaltar que la casa está en el marco del costado nororiental de la plaza fundacional, entonces es muy importante resaltar que fue construida a principios de la fundación de Bogotá. ¿Qué tipo de arquitectura tiene la casa? La casa está enmarcada en la tipología de arquitectura colonial. La colonia fue un periodo que duró casi 300 años. Tenía el cabildo, la Real Audiencia, el virreinato y el periodo de la independencia a nivel de gobierno. Sin embargo, a nivel de arquitectura no evolucionó mucho los sistemas constructivos de la colonia. Las construcciones estaban construidas en tapia pisada, adobes, pisos en arcilla, como podemos ver acá cerca de la pila, piedras, cantos rodados, y se utilizaba mucho el sistema de madera que se llamaba par y nudillo para las cubiertas, la teja de barro. Este sistema constructivo duró casi 300 años, muy adentrado el siglo XIX. Para el caso del Museo de la Independencia, tenía un importante emplazamiento alrededor del centro fundacional y tenía 2 pisos. Las casas en la colonia casi no tenían 2 pisos, sino un solo nivel. Para este caso, contaba con el balcón que casualmente divisaba la calle principal o la calle Real y la calle 11, que fueron calles muy importantes durante toda la colonia, incluso muy entrado el siglo XX. La arquitectura definió que los hermanos Morales escogieran esta casa para que diera sobre la Plaza Mayor, porque en los otros costados era casas de gobierno. En cambio, en esta esquina era una esquina bastante comercial, bastante transitada, y se abría a la Plaza Mayor, donde en ese momento estaba el Mono de la Pila. ¿Cómo ha cambiado la casa en el tiempo? Bueno, hablar del cambio de la casa necesariamente tenemos que circunscribirnos al cambio de la arquitectura o de las tipologías arquitectónicas en la ciudad. Hay básicamente 5 periodos de la arquitectura, que son el periodo colonial, periodo republicano, un periodo de transición y eclecticismo, una época de premodernidad, la época moderna y ya la época actual. Para la casa del 20 de julio, el Museo de la Independencia, vemos un amplio periodo colonial que desde 1810 más o menos adentrados a 1920, la casa sufrió pocas modificaciones, adoptando un poco lo republicano, instalando un gabinete en el costado sur oriental de la calle 11, instalaron un gabinete que esa época de la arquitectura pretendiera un poco como disfrazar lo colonial. No querían ya tener nada de español. Más o menos en los años 30, las personas adineradas que vivían acá en el centro fundacional migraron al norte de la ciudad, entonces estas casas se fueron quedando en desuso y generó un periodo de tiempo bastante en decadencia para la casa, que fue más o menos entre los años 30 a los 50, la casa entró en periodo de deterioro, había almacenes de gente pues ya no tan adinerada como la que había vivido 300 años atrás, y en el año 58 el presidente Alberto Lleras Camargo, cuando Virgilio Barco era alcalde, contrató a Hernando González Barona, un arquitecto payanés importantísimo que había sido director de obras públicas, construyó muchos edificios y restauró muchos edificios de la colonia, y a él se le enmarca en el periodo neocolonial.
Entonces Hernando González Barona, a través de la genialidad de Guillermo Hernández de Alba, historiador, museógrafo, miembro de la Academia de Historia, decidieron reconstruir el museo, ya no como una casa colonial, sino como un símbolo de un país. En esa época ya había pasado el Bogotazo, la casa no sufrió incendio ni nada porque afortunadamente había un carro de bomberos en la esquina y no permitió que la casa fuera vandalizada e incendiada. Sin embargo, el deterioro que había tenido la casa entre los años 40 al 58 había sido bastante deplorable y Guillermo Hernández de Alba decidió irse por toda Bogotá después del Bogotazo a recoger elementos típicos de la arquitectura colonial para poder reconstruir un poco la casa. Entonces vemos las pilastras, vemos la fuente, vemos la portada antes de la demolición del claustro de Santa Inés y en la actual portada sobre la calle 11 del Museo de la Independencia. Vemos también unos elementos de la cubierta que están en alguna de las salas, que también fueron retiradas de algunas construcciones. Parece ser que era de un claustro de monjas, porque los decorados son de flores muy parecidos a los que hay actualmente en la iglesia de Santa Clara. Posterior a eso, entonces ya el museo se restauró con los elementos coloniales por Hernando González Barona con Guillermo Hernández de Alba, y desde esa época ya el museo adquirió una importancia simbólica para la ciudad y para el país, más que la casa colonial, porque vemos que hay algunos pretiles, algunas vigas, algunos elementos que no son originales en sí de la casa, pero eso en últimas no importa, porque lo importante es el valor simbólico que representa la casa donde se gestó la independencia. Y posterior a eso, han pasado muchos años, ya se generó una ley de cultura, unas normas en torno a la protección de los edificios antiguos, y esta casa tuvo declaratoria en los años 80 como bien de interés cultural del orden nacional, y en el 2010 se hizo una adecuación funcional, tecnológica, refuerzo estructural para preservar la casa por muchos años más. Viviana, muchas gracias por acompañarnos. A través de lugares y espacios seguiremos recorriendo el patrimonio cultural y natural de nuestro país.